La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente, Sueños al Desnudo. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, buena tarde, bienvenidos y bienvenidas. Pues el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, espero que se queden con nosotros. Y Julián, dinos qué nos traes el día de hoy. De un gran poeta mexicano, Carlos Montemayor, un hombre muy culto, latinista, conocía muy bien la cultura clásica en griego y las culturas mesoamericanas. Un enamorado de México, de nuestra patria, en este mes patrio, Carlos Montemayor, y un experto en movimientos sociales que falleció hace algunos años, y es un poeta grande y tiene muchos libros aparte de los de poesía, de cuestiones de movimientos sociales y movimientos armados en México. Pues de Carlos Montemayor, un poema de uno de sus poemarios que se llama Arte Poética. Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río, solo dice que come fruta o bebe agua o que se baña en el río. Por eso ríe cuando leo mis poemas. No comprende aún tantas palabras. No comprende aún que las palabras no son las cosas, que un poema quiere decir lo que nos rebasa a cada paso. La ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen. La esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña. La honra entre empleos temporales y amigos deshonrados. La rapiña entre diarios y oficinas públicas. La vida que nos abre los brazos para tomar a un lado la noche de las lluvias y en otros los días de las desdichas. Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo, dijo, sin darse cuenta, que sabía como a durazno y a ciruela, porque desconocía esa fruta. No dijo lo que era, sino cómo era. No comprende aún que así hablo yo, que trato de comprender lo que desconozco y que intento decir a pesar de todo, como si ignorar fuese también una forma de comprender, como si siempre recordara que la vida no es una frase ni un nombre, ni un verso que todos entienden. Es a mi modo como decir que bebo agua o como una fruta o me baño en un río. Buena descripción de la poesía, de lo que hacía el trabajo poético, este pequeño poema, de esta realidad mexicana, que él conoció muy bien, analizó muy bien, comprendió muy bien y nos la dejó en muchas de sus obras. Y con un lenguaje muy claro, muy sencillo. Cualquier persona se engancha cuando estás leyendo las palabras de este gran escritor. Era un hombre del norte del país. Cuando iba a Europa, se sorprendían en Alemania que un mexicano conociera también a los clásicos, que se expresara también en latín y en griego. Entonces, como le daba coraje que se sorprendieran que un mexicano fuera un clásico y culto de la cultura clásica, precisamente decía, no, en México es lo más común, todos estamos obligados en la primaria a aprender latín y griego, cualquier mexicano que usted de la calle conoce latín y griego, decía, y se reía de los alemanes porque aquí se sorprendía que es mexicano. ¿Cómo? Y cuando las universidades aquí en el país lo invitaban a dar una conferencia, el primer requisito que ponía para dar la conferencia, que a sus oyentes, mientras él daba la conferencia, le sirvieran vino tinto y vino blanco. Entonces, no aceptaba conferencias en la universidad, decía que no, porque en la universidad no se pueden servir vinos. Es que este es un prurito de nuestras universidades públicas. No pueden servir vinos en los espacios universitarios
Y en todas las facultades de Derecho los estacionamientos los viernes son una gran cantina. Así La gran es. contradicción, que no pueden ser Así niños es. de los eventos universitarios, y dentro de las universidades son grandes cantinas. Sí, no, desde hace años, yo me acuerdo, Entonces, cuando empecé a estudiar Derecho, era lo primero que pasaba los viernes, era una gran cantina. Entonces Carlos Montemayor se burlaba de estas universidades porque decía, entonces no doy la conferencia, porque mis oyentes tienen que estar a gusto disfrutando, si oyen un poema, una buena copa de vino. Y a todo el público se le repartía porque era el requisito que él pedía. Y además grabó discos también de música, de ópera, era un gran cantante. O sea, era un clásico en el ¿Qué sentido de la tesitura era palabra. No me acuerdo si era barítono, porque tiene discos ¿Sí, grabados. Sí, cantaba arias tremendas. Entonces, un hombre de estos renacentistas. Conocía las lenguas indígenas, tiene libros de lenguas indígenas, conocía los griegos, los escritores latinos. Un renacentista, cantaba, poeta, crítico de izquierda y muy crítico de los gobiernos, critiquísimo y experto en luchas armadas de México. Un hombre cultísimo en todos los sentidos de la palabra, gran pérdida para el país. Y México no lo lloró porque ni lo conoció muchos de los ciudadanos. A un gran mexicano cultísimo del siglo XX. Sí, no, y muy importante toda su obra. Pues muchísimas gracias, Julián, y vamos a continuar con este poema en los siguientes cortes. Y bueno, pues no podemos dejar de mencionar, obviamente, porque continuamos y vamos a continuar exigiendo justicia. El caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, ustedes ya nos habrán escuchado en programas pasados, sobre todo el análisis que hemos hecho y también sobre el análisis que se hizo sobre el informe de los expertos independientes de la CID. Julián, ¿qué nos quieres compartir sobre este tema el día de hoy? Tremendo. Con el informe de estos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos damos cuenta que 3 de los que implica el exprocurador, Reyes Landa, Jonathan Osorio, Agustín García Reyes, que decía que eran los sicarios de estos grupos de Guerrero, son 3 albañiles pobrísimos que fueron torturados para implicarse y decir que ellos participaron en la cremación de los 43 en el basurero de Cojutla. Esta gente inocente tiene que ser liberada. Aparte de los 43, estos 3 albañiles. La esposa de uno de ellos declara: tengo 7 años de casada. Mire el piso de tierra en el que vivimos. El jacal es prestado porque ni para eso tenemos. Si mi esposo fuera sicario, a veces no tenemos ni para comer. Y no era ni maestro de obra, un ayudante, peón de albañil, y presentado para armar esta verdad. Y fueron torturados, los asfixiaron, les dieron toques eléctricos en los testículos, les metieron bolsas para asfixiarlos a los 3. Y estos son los acusados que en su declaración dicen que ellos participaron en la cremación. Con base en estos testimonios sustentan la llamada verdad histórica, que es la gran mentira histórica, de decir dónde fueron quemados esta gente. Sí, esto es terrible. Gente inocente que no tenía nada, fabricaron culpables, como es el estilo de la justicia mexicana. Es grave que un procurador general de la República presente esto y quiera decir que es la verdad histórica y científica. Es gravísima la situación. Cada día nos vamos enterando de nuevas cosas en el informe que va tirando. Ahora la Procuraduría se reunió, la Procuradora actual se reunió con los expertos y va a haber un tercer peritaje donde van a participar los expertos en el asunto del basurero de Cojutla. Para mi manera de ver, ya no había necesidad de ese tercer peritaje, pero ellos han accedido, entonces es decir, va a haber este peritaje. En la investigación nos damos cuenta que varios de los policías detenidos que participaron en estos eventos son exmilitares. Y hay algo gravísimo. Uno de los generales, que era el general comandante de esa zona militar, el general Saavedra, que fue elevado a grado Alejandro Saavedra Hernández, que era el comandante de la 35ª zona militar de Chilpancingo en el 2014. Esto es grave. Si ustedes recuerdan, se ha hablado mucho de esto, por eso les digo si recuerdan, cuando varios de los estudiantes son heridos, son llevados a un hospital privado para pedir ayuda.
llega gente del ejército, les quita los celulares, los maltrata, deja que un estudiante se desangre, no les dan ayuda, les toma video, eso es lo que hace, y después el ejército dice que no supo nada, que ellos no oyeron nada en la noche, que no salió gente. Pues al otro día hacen ir al director de este hospital privado, lo invita este general a dialogar con él, y no quieren testimonio de que estuvo en el cuartel de Iguala, el médico. Y entonces ordenan que no se registre en el libro de visitas. Cuando entra uno en zona militar, uno tiene que quedar registrado su visita. Pues hay orden del general que no se registre la visita de este médico. Y este médico lo hacen firmar y poner su huella en una declaración ante personal de justicia militar. ¿Qué declaró, qué firmó? No lo sabemos. Esto es grave. Esto es grave. Quieren que no aparezca que él fue a la zona militar. Este nosocomio privado, precisamente. O sea, son situaciones muy delicadas, muy graves que nos vamos dando cuenta. En estos días apareció en el estado de Morelos Narcomantas, donde dicen que precisamente el líder de estos grupos de los Rojos y Guerreros Unidos, de todos estos pleitos que están en Guerrero, es el hermano de aquel famoso cantante Joan Sebastián, que desde hace años en Morelos, por eso han tenido familiares muertos e hijos están implicados, que es el líder máximo y que él ordenó la desaparición de sus 43, que si los padres quieren saber dónde están sus hijos, que le pregunten a Federico, creo que se llama, este amigo, hermano de Joan Sebastián, decir, ahí la justicia tiene otro hilo, es decir, obviamente son delincuentes quienes cuelgan estas mantas, no estoy diciendo que esa es la verdad, pero ya no es la primera vez que cuelgan estas mantas en Morelos, diciendo que esta gente está implicada. Y esta persona, pues, desde hace muchos años, popularmente se le implica con estos grupos delictivos. Y no ha sido investigado. Entonces, otra línea, es decir, no se ha querido investigar líneas, esto es lo grave del asunto, no se ha buscado. En un periódico de circulación nacional hay un análisis muy interesante de un experto en seguridad nacional, como es Carlos Facio. Ah, sí, Carlos Facio es un gran analista. Gran analista. Saludos a Carlos. Después le mandamos, si nos veo, le mandamos el video. Él señala cosas graves en este informe y termina diciéndoles, les comparto el final, de ahí la necesidad que te autorice a los expertos a entrevistar a los soldados del 27º Batallón y de paso inspeccionen si existe indicios de que hasta hace pocos meses pudo existir en ese cuartel o en el de la 35ª zona militar un horno crematorio. Es grave lo que implica, pero ya todo apunta, por desgracia, otra vez hacia las fuerzas militares por toda esta situación. El ejército insiste que no pueden los expertos tener una entrevista con los militares del batallón de Iguala, porque se violaría la Constitución. Sí, es bastante grave. Y el asunto también acá es que obviamente seguimos en lo mismo. La corrupción impera y va de la mano de la impunidad y de las grandes violaciones a derechos humanos, como ya hemos señalado y como lo señalan todas las organizaciones y personas afectadas y familiares de los desaparecidos. Y no solamente los 43, que es nuestro símbolo, que fue lo que vino a destapar todo, sino de todos los desaparecidos en toda la República Mexicana. Que es grave la situación de desaparición. Los familiares tienen que organizarse, hay varios grupos de familiares buscando por todo el país 26,000 personas. Y sin una ley que aclare esto, que ampare esto, la búsqueda, pues es tremendo, porque la gente tiene que ir con picos y palas a andar buscando tumbas clandestinas, los propios familiares, hacer la tarea de quien no la está haciendo. Y bueno, pues y se continúa y se pide el cumplimiento pleno del informe de los expertos de la CID por parte tanto de organizaciones de la sociedad civil, familiares y organizaciones internacionales. Ya la ONU ya también se pronunció al respecto, y más de 70 organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, incluyendo las de Norteamérica. Claro, porque este es símbolo de lo que está sucediendo en este país. Tenemos un problema serio, grave, de violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país, y una procuración de justicia coludida con los delincuentes que no procura justicia.
Cada estado es diferente, pero en términos generales la impunidad campea. Precisamente, ¿cómo es posible que un ex procurador presente una verdad histórica y se le cae y se le demuestra y tan tranquilo? No hay justicia. Pues más se van a atrever a seguir mintiendo en este país, haciendo mal su trabajo de procuración de justicia cuando hay impunidad a este problema. Así es. Bueno, en un momento regresamos, amigos. Esto es Sueños al Desnudo. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Son las 10:15. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz, No busques, encuentra. equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, Enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Regresamos con ustedes. Julián, por favor, un poema más de este gran escritor. De Carlos Montemayor, el poema Quisiera ahora. Quisiera ahora estar sentado en una gran piedra bajo los árboles y sentir el paso del viento. O leer o pensar dejando pasar estas horas. O a la orilla de un río donde mi hijo pudiera bañarse mientras yo lo contemplaba fumando. O estar en un huerto fresco en otoño cuando se variaron los nogales y las nueces cayeran. Sobre la tierra como en mi infancia, sí, estar ahora en un huerto fresco donde mi madre volviera a vivir y se sentara a mi lado bajo la sombra, a conversar de estos años, a descansar del sol entre los nogales y los álamos de nuestra casa antigua, y aspirara la fragancia de las frutas, el mismo aire que yo, el mismo aire que yo. O quisiera subir a una montaña desde donde pudiera contemplar mis tentaciones reunidas, postrándose a mis pies con todos sus reinos, desplegando su persuasiva soledad. Quisiera estar con mi hija, pero no tengo una hija, que cantara y bailara, y que me preguntara cómo era mi pueblo en mi infancia. Quisiera que esta hierba fuera
conmigo a otros sitios, pero estoy aquí, contento con esta tristeza de mi memoria, contento con mi cuerpo que siente la tarde. Estoy aquí esperando, oyendo las voces de las gentes que conversan, el ruido de los automóviles que pasan junto a mi casa en las horas de la tarde, oyendo mi voz preguntando en la casa donde no hay nadie. Estoy aquí, esperando, como esperar algo que no llega, como esperar a alguien que nunca dijo que vendría. Y esta es la vida y las preguntas que nos hacemos. Fuertísimo por este hombre, cala mucho su palabra. Claro que sí. Y aquí es donde tenemos que escuchar a todos y nos tenemos que escuchar a nosotros mismos. Y a mí algo que me causa emoción, pero compartirlo porque hay una esperanza. Todos estamos involucrados en que esto se esclarezca y todos tenemos de mostrar y de respaldar las causas de los demás, de todos los mexicanos. Y la red de universidades jesuitas y más de 250 organizaciones dan el respaldo al informe del grupo de expertos de la CID. Y es muy interesante porque los jesuitas, a través del sistema de universidades, es muy interesante su llamado, porque exigen que se cumpla plenamente cada una de las recomendaciones del informe de los expertos. Y de estas 250 organizaciones que también están respaldando, se encuentran tanto de Colombia como de Argentina. Esto dice mucho de cómo en todo el mundo estamos siendo el centro de la atención y que esto se tiene que resolver dentro del país. La justicia no va a venir de afuera, tiene que partir de aquí, de nosotros mismos. Y ellos dicen que no hay que transgiversar, lo que ya estaba comentando con la verdad y ocultarla. Se tiene que esclarecer, pero con solidez, abrir estas nuevas líneas de investigación que ya las sabíamos, que ya estaban ahí, pero que no se quisieron ver. Y poder regresar la confianza hacia las víctimas y a sus familiares, que es fundamental. Si no se esclarece, nunca va a haber este regreso de confianza para las instituciones. Y lo que el primer informe de la Procuraduría decía, que estaba avalado por expertos de la Universidad Nacional, uno de los famosos expertos que avalan ese informe de la PGR, pues resulta que no trabaja en ningún instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, es director de forense genética de la misma Procuraduría. Y lo quieren presentar como experto de un instituto, y ya los institutos de la dijeron que no está en sus listas de investigadores. Y además hay que recordar que esto ya había sido mencionado, sobre todo el tema de desaparición forzada, en que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ya había dicho que esto era una práctica y cómo descalificaron al relator en ese momento del gobierno mexicano, y se está volviendo a confirmar. Dos expertos mexicanos, un doctor en física de la Universidad Nacional y otro doctor de la UAM, habían tratado lo del basurero de Cocula y habían dicho que científicamente era imposible, que habían sido quemados. El informe de la Comisión de Expertos le da la razón a estos dos expertos mexicanos que ya hace unos meses habían presentado un informe en esta línea, es decir, científicamente es imposible. Y hoy la Comisión de Expertos Independientes vuelve a decir, científicamente no sucedieron los hechos como lo narran los que dicen que participaron. Hay contradicciones en las versiones de ellos y es risible sus versiones. Claro, si fueron torturados, esta gente son constructores, son trabajadores de la construcción, o sea, albañiles, no van a saber de física ni de fuegos. Tratan de decir lo que les dijeron que dijeran con la tortura, y obviamente se cae esa verdad histórica, porque los que sí saben científicamente cómo se comporta el fuego dicen, imposible que lo que narran esas personas sea real. Eso no sucedió en ese lugar. Esto lo entiende uno por la tortura, no son las personas que mienten, es la tortura bajo tortura. Usted y yo firmamos lo que sea y nos volvemos expertos en lo que quieran, porque uno quiere dejar de sufrir, esto es terrible. Y esto lo quieren volver verdad histórica, es muy grave lo que ha sucedido en la Procuración de Justicia. Con tortura se quiere armar
y todavía llamar, qué cinismo, que un procurador general de la República se presente ante los medios de comunicación con mentiras y diga que es la verdad histórica. Y lo grave que ese mismo personaje hoy no lo quieren imponer en la diplomacia para protegerlo. Y lo que tiene que hacerse es llamarse a juicio, porque tiene que responder sobre todas estas mentiras. Y el Estado y el gobierno, obviamente el Ejecutivo, y lo están pidiendo a los padres, nuestra reunión con él, que será el 24 del presente mes, pues es que se reestructure toda la investigación. Porque si no se reestructura la investigación de fondo, no vamos a poder llegar a la verdad. Y los padres ya tuvieron al inicio de este proceso el año pasado una reunión con el Ejecutivo, les prometió muchas cosas, no les ha cumplido, ni a ellos ni al resto del país. Por eso es una reunión muy importante. Ahora se está trabajando en el formato, porque no solo participarán los padres, sino también los expertos de esta comisión independiente, más grupos de la sociedad civil y de derechos humanos. Va a tener que ser un formato especial, por eso no se define el lugar. Está la fecha, no está definida la hora ni el lugar, porque los padres van a tener un reclamo muy fuerte, y en la voz de los padres y madres va el reclamo de todo este país, porque la Procuraduría General de la República depende del Ejecutivo, o sea, el jefe inmediato de este procurador es el Ejecutivo Federal, y él tendrá que dar cuentas de ese informe mal llevado a la Procuraduría, porque recientemente también aquí comentamos el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era durísimo con el informe de la Procuraduría. No olvidemos ese informe de la CNDH, que también lo aplaudimos en su momento, que fue muy crítico de todo lo que no había hecho la Procuraduría. No sabemos si él también va a estar en la reunión, pero creo que debería de estar. Debería estar, porque está como ombudsman, es el defensor del pueblo, y debería estar ahí acompañando. Ojalá que también esté. Y de esto depende también este formato, porque se tiene que tener una respuesta por parte del Ejecutivo. O sea, parte de este formato es obviamente lo que ya comentaba Julián, el reclamo y todo lo que van a tener que decir las organizaciones y los padres, pero se necesita una respuesta por parte del Ejecutivo contundente, realista, también cronológica, que esté muy bien fundamentada y motivada para que empiece a dar resultados. O sea, tiene que darse garantías. A un año, este 26 de septiembre se cumple un año. A un año, los padres y madres iniciarán un ayuno el día 23 a las 7 de la noche en el Zócalo de esta Ciudad de México para hacer este reclamo. Un año de no respuestas, un año de puras mentiras, un año. Entonces invita a la sociedad a acompañarlos. 43 horas de ayuno en el Zócalo de la Ciudad de México. Iniciarán padres y madres este ayuno, y el día 26 el acuerdo que se tomó este sábado 12 en la normal de Ayotzinapa fue una marcha única que partirá de Los Pinos a las 12 del día hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces invitamos a la ciudadanía a unirse. Va a haber muchas marchas en muchas ciudades del país, y fuera de México habrá muchas manifestaciones en embajadas y consulados. Ayotzinapa es una voz internacional. Hay grupos de solidaridad en todo el mundo que reclamamos justicia en este país, porque no es posible construir sueños y esperanzas con base en mentiras y en impunidad. Entonces sí les invitamos a que se sumen de una o de otra manera el 26 en la Ciudad de México, en sus ciudades, diciendo públicamente. Las organizaciones de la sociedad civil lo llaman el Día Nacional de la Indignación. Y la indignación nace cuando usted y yo decimos basta, esto ya no lo podemos pasar. Ahí nace la indignación, cuando uno dice hasta aquí. Y hay que manifestarlo, porque es nuestro derecho manifestarlo. Manifestarse es un derecho, reprimir es un delito. Están insistiendo mucho en querer reprimir la manifestación pública. Y llamamos al doctor Mancera, esta es una ciudad de libertades, que este escozor que trae de reprimir desde que tomó las riendas de la Ciudad de México, no vaya a reprimir el 26. La gente va a salir pacíficamente en su derecho de protesta. No es un delito. No somos delincuentes los que nos manifestamos públicamente, y digo porque yo he estado mes con mes en esa manifestación, y el 26 estaré con Iglesias por la Paz, que salimos gente de muchas iglesias, a reclamar simple y llanamente justicia.
no a la impunidad. Por lo tanto, porque siempre en el Zócalo, después que se retiran los padres, entran los granaderos a reprimir a diestra y siniestra. Ya se está volviendo costumbre mes con mes que cuando hay manifestación al Zócalo, por eso no va a ser en la noche, por eso no se convoca a las 4 de la tarde, se convoca a las 12, porque con la oscuridad apagan el Zócalo. Cuando es Zócalo público de la Ciudad de México, el corazón de este país, apagan las luces y viene la represión. Doctor Mancera, ya no reprima, no fue elegido por esta ciudad para reprimir. Creo que usted equivocó su mandato. Usted nadie lo conocía por un proyecto de ciudades que votaron por usted, porque dice que toma las decisiones que toma basado en la gran participación ciudadana que lo llevó en la elección. Pero usted no era conocido, usted venía de la Procuración de Justicia, recuerda, no era un político. Era conocido el proyecto que lo llevó al cargo. Entonces pedimos que retome ese proyecto de libertades y derechos. No le pedimos más, no le pedimos que proteja delincuentes, no le pedimos nada fuera de la ley. Y que cumpla su palabra, porque yo me acuerdo que una de sus campañas fue decisiones por colonia. Y perdón, pero no nos ha dicho a nosotros ni a qué decisiones toman, en qué proyectos podemos participar, ni está tomando en cuenta nuestra palabra. Ni por colonia ni por delegación. Tiene que escuchar a la ciudadanía. El proyecto que traen de la avenida Chapultepec tiene que ser escuchada a la ciudadanía. No solo puede ser un asunto comercial. Y decir de fondo que está en todo esto en juego. Pues está un modelo. Se ha convertido el modelo de lo campesino de la tierra en un nuevo modelo descontextualizado, deslocalizado de la producción alimentaria. Lo que está en crisis es el modelo de producción, cómo producimos y cómo consumimos. Por eso es el golpe a Ayotzinapa, por eso es todo este asunto del narcotráfico, porque hemos entrado desde hace 30 años en estos nuevos modelos de desgaste a la tierra. Ayotzinapa representa la tierra, ese es el modelo que representa Ayotzinapa. Las normales rurales nacen de la Revolución Mexicana en la época de Lázaro Cárdenas con un modelo de la tierra. Y hoy precisamente se quiere destruir ese modelo de la tierra y seguir a un modelo neoliberal donde las transnacionales, donde las corporaciones son los que deciden, donde la autoridad ha dejado de ser la autoridad para proteger a los ciudadanos y se vuelve hoy en promotora de estas transnacionales. Parecen las embajadas de México promotoras de comercio, no de ciudadanos en este aspecto. Por eso es su papel del Servicio Exterior Mexicano, poner a la venta este país. O sea, son representaciones de los corporativos transnacionales. Esta no ha sido la diplomacia mexicana. La diplomacia mexicana ha sido muy buena, muy valiosa en la historia del país, de México independiente, porque ha salvaguardado derechos y libertades, no solo de los nacionales, sino de la gente que sufre en guerras. Es decir, México en otro tiempo, hasta esta situación de Centroamérica, ya estaría actuando con su diplomacia hacia Centroamérica de otra manera. Hasta ante esta situación de Medio Oriente, Siria, esta catástrofe humanitaria, México con su diplomacia ya estaría actuando de otra manera. Sí, porque México en cuestión de diplomacia nunca estaba la saga y ahora siempre está la saga, en donde se han movido las voces, donde se ha hablado precisamente sobre esta crisis de migración, tanto en Europa, Siria, Centroamérica, ha sido en la Cámara de Diputados, a través del Congreso de la Unión, precisamente por la izquierda mexicana, en donde ha habido pronunciamientos muy interesantes, muy solidarios hacia el pueblo, y también el pedimento de justicia, con dignidad y con paz. Porque a los diplomáticos de carrera no se les respeta, se nombran embajadores como se quiere nombrar al exprocurador, que no vienen de la diplomacia mexicana. La diplomacia de carrera de mexicana es muy honorable, hay gente en el servicio exterior que ha dado su vida, pero no se respeta el escalafón en este sentido. Los nuevos embajadores se nombran entre el amiguismo, en la protección, se vuelve la banca de los políticos. Así es, y bueno, pues ya nuestro productor nos exige un corte, en un momento regresamos. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic,
Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Son las 10:34. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es, nuevamente regresamos con ustedes, Sueños al Desnudo. Julián, por favor, otro poema de este gran escritor Carlos Montemayor. De un poema larguísimo, de un poemario de las armas del viento, el primer número. Nos escucha sobre el piso de tierra, en medio del olor de los cigarros. Cuando salimos ya ebrios, la tarde acaba en el pueblo. Nuevamente el frío. Dos niños esparcen pétalos de flores para que las ánimas suban al monte. En la entrada, enmascarados bailan sobre restos de flores. Varios rastrillan la tierra, quitan hierbas, recuperan lápidas entre raíces. En cada tumba, las mujeres encienden velas. El humo del copal invade la noche y la quema. Por algunos centavos, un sacerdote ofrece oraciones. Dios, oscuro, cojea dentro del alma, donde un perro lo muerde. Todos los hombres y niños escuchan la risa de los muertos. Es noche. Quizá la eternidad se aparta. Es noche. Precioso. Me gustó bastante este poema. Bueno, los tres me gustó muchísimo. Espero que también a nuestros radioescuchas les haya gustado. Y bueno, continuando con este tema, algo que viene muy de la mano con todo el caso de Ayotzinapa y todas las desapariciones que ha habido en nuestro país, es la exigencia de una ley de desaparición en donde estén los familiares. Una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas. Esto es muy importante. Se tiene que tomar en cuenta la palabra y la visión y las propuestas de la sociedad civil y de las familiares, los cuales tienen pues a un ser querido desaparecido. Y respecto a esto, ha habido una propuesta por parte de la sociedad civil. Más de 70 organizaciones civiles y también familiares de las víctimas pues se reunieron con las autoridades la semana pasada. El 9 y el 10 fue presentado en el Museo de la Ciudad de México una serie de propuestas, una serie de paquete, cada una en la cual se le presenta al Ejecutivo, porque ya está a punto, o al menos eso se supondría, que el Ejecutivo Federal presentara la propuesta de esta ley. Y también ante el Ejecutivo se le presentó. Y al respecto, ¿qué es lo que proponen los familiares básicamente? Primero, un sistema nacional de búsqueda que integre diversos mecanismos, entre ellos el registro único, del cual ya hemos venido hablando, ¿verdad, Julián? ¿Podríamos comentar a nuestros radioescuchas en qué consiste este registro único otra vez? Sí, que haya una unificación de protocolos para desaparición
porque cada estado tiene protocolos diferentes, protocolos cómo actúan, en qué momento registro que alguien está desaparecido. En este aspecto, cada procuraduría de la federación lleva diferentes, entonces unificar qué vamos a entender por desaparición, porque aquí hay un juego perverso. Se lleva en el mismo registro a la gente extraviada. No, aquí estamos hablando de desaparición forzada. Extravío es otra cosa, porque se mezcla los extraviados con los desaparecidos, entonces para evitar el delito de desaparición forzada. Una cosa es extraviar a una persona que no conoce la ciudad, se pierde, se bajan sus familiares o lo bajan del metro a empujones, no conoce el metro, ese está extraviado. No, en estos casos, es decir, alguien se lo llevó, lo retomaron. Entonces, no hay unificación, es unificar estos protocolos y un solo registro, porque hoy a ciencia cierta nadie sabe el número exacto de desaparecidos. La Secretaría de Gobernación tiene una cantidad, las procuradurías de los estados, cuando suman los datos que dan, no sale a la lista que tiene la Secretaría de Gobernación. Las organizaciones triplican la lista porque saben, Gobernación solo toma en cuenta las denuncias de desaparición, pero en este país los organismos que trabajan de derechos humanos en el norte del país saben que por cada desaparición forzada hay 4 que no se denuncian. Sí, porque la gente no llama, porque tiene miedo a denunciar y también no cree, obviamente, en las instituciones. Porque están coludidos, vas a denunciar a la policía y la policía está coludida con el delincuente, les avisan a los delincuentes que ya los fueron, pues, y dejan. Yo tengo conocidas mujeres que hasta 4 hijos les han desaparecido, no uno, en diferentes sucesos. ¿Cómo han resistido? En estos días escuchaba yo a Mari Ochoa, Mari, le decimos, Mari Herrera, que tiene 4 hijos desaparecidos. Cualquier mujer se quiebra. Ella en esta búsqueda, porque empezó a buscar a sus hijos, se ha vuelto una defensora de derechos humanos y hoy tiene un organismo de los que estuvieron presentes con las autoridades, y es una mujer muy fuerte, pero le cambiaron la vida. Su dolor lo volvió en rabia y la rabia la volvió en lucha. Que desaparezcan a alguien 4 hijos es tremendo para que y esa es una fortaleza tremenda la que se necesita. Sí. Araceli Rodríguez, madre de un policía federal, le desaparecieron su hijo junto con 4 de sus compañeros, y siendo de las mismas policías, no aparecen hace 4 años, y ella en la búsqueda de su hijo se ha vuelto una gran defensora de derechos humanos y reclama. Dice, las armas eran del Estado mexicano, las tiene documentadas, ¿por qué no busca esas armas? Y no hace nada. Y los mismos mandos, cada día ella está más convencida que los mismos mandos de la Policía Federal tuvieron que ver con la desaparición de su hijo en ese aspecto. Sí, es que hay desaparecidos de la sociedad civil, de las mismas policías, del ejército, desaparece gente, o sea, sí, de cualquiera de los cuerpos de seguridad pública, desaparece, ¿no? Entonces, esto es gravísimo en el país. Cuando hablamos de desaparición, es un fenómeno que mucha gente está sufriendo, es decir, llega gente encapuchada, se los lleva de su casa, es decir, esto parece, lo escuchábamos de Centroamérica en los años 70, no de México en los 2015, es decir, hemos regresado a una involución en derechos humanos. Yo en los 90 hacía informes de desaparición y no eran tan graves como los del 2015 de desaparición. Es decir, hemos involucionado en el derecho a la libertad, que es un derecho básico, que no lo lleven a uno forzado. Y no estamos hablando solo de secuestros, porque esta es la otra línea, es la delincuencia que secuestra gente. No, desaparición forzada es por eso es que no se quiere este término, porque como es un delito de lesa humanidad, no prescribe. Mientras no aparezca la persona o el cadáver, el delito no prescribe. No, y respecto a esto, las organizaciones también se pronuncian, porque, a ver, una cuestión es la desaparición forzada, y otra cosa es la privación ilegal de libertad por parte de particulares. Claro. Y tiene que estar diferenciado uno del otro. Delito del otro. Y tener las figuras delictivas bien claras. Y los mecanismos, como bien lo acabas de mencionar, y que se vea muy bien el perfil de los procedimientos para poder tener este registro único. Pero también está el registro nacional que ellos piden de personas vivas con identidad desconocida, porque también se han desaparecido migrantes,
Hay personas que no tienen papeles, que no sabemos quiénes son y que están ahí. Y también seguramente sus familiares los están buscando desesperadamente, porque es una incertidumbre saber si tu familiar está vivo o muerto. Ha habido marchas de madres centroamericanas, han venido en 5 ocasiones a buscar a sus hijos que están desaparecidos, no saben nada de ellos, pasaron por México y en México desaparecieron. Esto es grave. La cuestión de la Policía de Migración es terrible, una impunidad ahí y una corrupción terrible. Vende a los migrantes a la delincuencia organizada para que después la delincuencia organizada cobre rescate por estos migrantes, a sus familiares. Y que los use precisamente para los actos delictivos, para el tráfico de drogas, y si no, los matan. Los matan, tantas fosas que no se encuentran, porque obviamente no son mexicanos, son migrantes, pero son seres humanos. En la Constitución mexicana, quien pise territorio mexicano tiene todos los derechos. Todos los derechos, está protegido, aunque no sea mexicano. Tiene y los esto derechos. va de la mano con otra propuesta también de la misma sociedad civil de los padres de desaparecidos, que también haya un registro de personas fallecidas, identificadas, y que se debe de establecer un plan nacional de exhumaciones, porque lo vimos a partir del caso de Ayotzinapa. ¿Te acuerdas cuántas semanas pasaban y que encontraban cuerpos y cuerpos? Y era hasta de un sacerdote haitiano, me acuerdo. Claro. O sea, muchísimos cuerpos se encontraron y no eran los de los 43. Entonces, ese registro también es fundamental. Desgraciadamente, ahora estamos pidiendo incluso que haya un registro de personas desaparecidas, fallecidas. Esto es atroz. Hace meses el padre Alejandro Solalinde lo dijo bien: México es una gran fosa clandestina. Está lleno este país de fosas clandestinas, y lo terrible es que los familiares con pico y pala tienen que andar buscando a su familia. No es la Procuración de Justicia que cumple con su deber. Araceli Rodríguez acaba de andar en diligencias con pico y pala, la mordió un animal, una araña, porque las policías no hacen su trabajo buscando a su hijo, policía federal, trepada en las montañas. Los padres se organizan por cuadrillas, se dividen el terreno. Los domingos se vuelve domingos familiares, ir a buscar y escarbar en las fosas clandestinas. Se organizan los niños, los abuelos, los tíos. Es terrible que en este país esté pasando que los domingos familiares, la familia tengan que salir a buscar fosas clandestinas en muchos estados de la República. Y ahí está la responsabilidad del gobierno, del Estado, de reconocer la magnitud de esta gran problemática, porque es una desgracia para el país. Si no se reconoce la magnitud estructural del problema y las condiciones que han generado la desaparición forzada, esa ley no va a servir, no nos va a funcionar para nada. Entonces es indispensable que se tomen en cuenta todas estas propuestas. Usted, querido Radio Escucha, puede conocer estas propuestas, están en la página del Centro Miguel Agustín Pro, también en el Centro Francisco de Vitoria, ahí las pueden ustedes leer. Es un documento muy largo, también en la página de Red de los Derechos para Todos, para que estemos informados y respaldemos a estos padres y a las organizaciones que los vienen acompañando. Y lo tremendo es que a las víctimas se les revictimiza. Si lo desaparecieron, en algo andaría. Eso dice la Procuraduría. La primera, cuando la gente va a denunciar desaparición, en algo mal andaría. Por eso la gente no denuncia. Por eso no denuncia. Porque si fuera gente bien portada, no lo hubieran desaparecido. Miren, no. Y el problema es que muchos ciudadanos como usted y como yo también creemos eso, que desaparecen a la gente que anda en algo mal. No, desaparecen a la gente que iba a su trabajo, que venía de trabajar. Los que desaparecen no andaban en delincuencia organizada, porque eso se quiere decir, en algo andarían. María Herrera, de sus hijos, eso le dijeron lo primero. Qué casualidad que 4 hermanos, esos estaban coludidos en delincuencia organizada de un grupo contrario, por eso se los llevaron. Ya es víctima, y la gente, por eso, como dice Laura, no quiere denunciar, porque lo van a revictimizar. Porque además victimizan a las víctimas, pero también las criminalizan. Claro. Y eso es gravísimo, porque entonces el miedo se vuelve pánico, ese miedo paraliza, y no, lo que quieren es eso, que nos paralicemos. Pero todas estas madres que se ponen a buscar a sus hijos con los familiares, como bien nos está diciendo Julián, son las que están tratando de hacer este cambio, y yo creo que es la esperanza de nuestro país. El movimiento Con Justicia y Dignidad son madres y padres y hermanos
de todos estos miles de desaparecidos. Son historias tan historias, se le rompe uno el corazón. Yo he acompañado las marchas de este movimiento, ir escuchando del lado izquierdo, del lado derecho, la historia de los madres, vivos se los llevaron y vivos los queremos, porque es tremendo, de años buscando la desaparición. En estos días escuchaba a uno de los hijos que le quedan, que no se lo han llevado, de Mari Herrera, decía: ya me cansé de ser víctima, ahora quiero ser defensor de derechos humanos, ya no quiero que siempre me ponen la catalogación de víctima, es decir, 4 hermanos míos están desaparecidos, le han destruido la vida a mi madre, me niego a ser víctima, soy persona con dignidad que busca a sus familiares, porque esto es tremendo. Es decir, falta mucho de este trabajo de contención psicológica de todas estas familias destruidas. Claro, porque se tiene que también hacer toda esta reparación de daños, y la reparación de daños es la vida, es la vida psicológica, moral, espiritual, la tranquilidad de la gente. Si usted es de la Ciudad de México o es de provincia, cuando venga, dése una vueltecita en la Estela de Luz, ese monumento a la corrupción, que nos costó 1.100 millones de pesos según el expresidente Calderón, ahí frente a la Torre Mayor, en Chapultepec, en Reforma. Ahí en el piso usted va a ver placas de gente desaparecidos. Ahí se narra su historia. Son ejemplos, no son todos. Son 60, 80 placas que representan miles de desaparecidos. Pero usted vendrá gente, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, de mediana edad, estudiantes, trabajadores, policías, militares, de todo de placas, porque eso representa la desaparición en este país forzada, que es tremendo. Y los invitamos a firmar la acción urgente que está en la página de Exchange, en donde se está solicitando que el gobierno mexicano asuma integralmente el informe de los expertos y se cumplan las recomendaciones. Los invitamos, amigos radioescuchas. Esto fue Sueños al Desnudo. Estamos con ustedes en el próximo programa. Gracias. Buenas tardes. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.